¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su programa Aviva el Podcast, gracias por estarnos acompañando en este nuevo episodio. Esperamos de que no se despeguen ahí de la sintonía en cualquier lugar donde nos estén viendo, en su casa o incluso donde nos estén escuchando, en el trabajo, si van en el carro, les decimos bienvenidos. Esto es Aviva el Podcast, es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes y como siempre traemos un programa que el día de hoy esperamos de que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y sobre todo que aporte algo para su crecimiento espiritual. Les recordamos que acá aparecen nuestras direcciones en redes sociales que nos pueden encontrar para que ustedes estén al tanto de todo lo que estamos haciendo. Estamos realizando algunos talleres en línea y esperamos de que ustedes en algún momento pues puedan coincidir junto con nosotros y el equipo de Ministerios Aviva. También queremos agradecer a nuestro patrocinador, a Marpensa TV. Muchas gracias por confiar en este programa y en este ministerio. Y ya saben, si ustedes tienen alguna duda de lo que está pasando en el deporte nacional e internacional, pueden ir a marpensatv.com y ahí se van a poner ustedes al día de todo lo que está sucediendo en cuanto a deporte se refiere. Mi nombre es Josué Hernández y ahora presento a Luis. Buenas noches, es un gusto estarte saludando. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas y aún aquellas que están por conectarse en esta oportunidad, en este programa de Aviva el Podcast. Gracias a la bendición de Dios, el día de hoy pues podemos llegar una vez más hasta sus hogares y como lo decía Josué, estamos muy agradecidos por esa interacción que han podido tener con nosotros a través de estos programas. Y hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante bendecido. Yo sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones con este tema que el día de hoy vamos a estar desarrollando, y para eso el día de hoy nosotros tenemos a un invitado, un gran amigo de nosotros que en esta noche pues lo vamos a presentar y esperamos que no te desconectes de esta tu señal de Aviva el Podcast. Y le damos la bienvenida el día de hoy a Byron García. Amén. Kobe, Dios te bendiga. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Es un gusto tenerte. Bendiciones. Gracias. Yo quiero que por favor saludes ahí a las personas del programa que nos están viendo. Así es, ¿qué tal? Tengan todos ustedes una muy buena noche. Para mí es un gusto estar en este lugar y estar acompañado de dos grandes amigos que la verdad que me siento muy bien. A veces por una u otra razón nos distanciamos, pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar y espero que esta noche pues cada uno de ustedes sean bendecidos y que la palabra de Dios llene a cada uno de ustedes. Así es, y el día de hoy pues como lo estábamos contando, nosotros vamos a estar hablando de algo bastante importante en la vida del cristiano y es la palabra de Dios. Y para mí eso es de verdad de bendición que Kobe pueda estar acá, que Byron pueda estar acá con nosotros, porque yo lo conozco desde hace bastante tiempo, muchos años. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos más jóvenes. Y la verdad es de que Dios le ha dado un talento bastante especial a Kobe, que es el poder tener esa sabiduría, ese entendimiento de la palabra del Señor, conforme él ahí sí que se ha adentrado a escudriñarla. Y siempre en todo momento pues hemos nosotros hablado acerca de la palabra de Dios, hemos tocado algunos temas, hemos salido de muchas dudas y lo hemos comentado entre nosotros, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios, y yo quisiera que en esta noche pues pudiéramos nosotros hablar de la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano. Si usted nos está viendo y usted quiere dejar qué tan importante es la palabra de Dios en la vida del cristiano, puede dejarlo en los comentarios. Luego pues otras personas, cuando usted deja su comentario, otras personas van, lo leen y les puede llamar la atención el tema del día de hoy. Pero la verdad, Kobe, ¿qué crees vos que podés aportar en este tema el día de hoy con respecto a qué tan importante es la palabra de Dios en la vida del cristiano? Sí, Vides, la verdad que la palabra de Dios es y siempre será lo mejor que podamos tener nosotros, ¿verdad? Sí. La Biblia es la palabra que día a día está más actualizada que cualquier otro medio. Y la verdad que hasta que nos acercamos a la palabra de Dios es cuando podemos entender todos los misterios que hay dentro de este manual, y que son misterios, y muchos misterios ya han sido revelados. En el Salmo 73, versículo 28, David dijo: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo mejor. Yo creo que cualquier persona que se acerque delante del Señor en su palabra, creo que ha encontrado el mejor lugar.
¿verdad? Porque este es un tiempo donde hay tanta incertidumbre, tanta oscuridad a nivel mundial. Tal vez podemos ver un día soleado, pero estamos hablando de algo espiritual. Algo espiritual, ideologías que a veces han surgido, pero la palabra de Dios tiene todas las respuestas en cuanto a tantas dudas al ser humano. Sí, la verdad es que tocabas un punto bastante importante, que en estos tiempos, como vos decís, podemos nosotros estar viendo tal vez todo que lo estamos observando, pero hay muchas ideologías de hombre que se han estado metiendo dentro de las iglesias, hasta cierto punto dejando un poco al lado la palabra. En algún tiempo nosotros en programas atrás hablábamos de eso, de que muchas veces la gente, por escuchar algo diferente, muchas veces los pastores, los líderes comienzan a solo como por encimita a mostrar la palabra del Señor, y se están olvidando mensajes como el arrepentimiento, salvación, pecado, todos esos temas bastante importantes para la iglesia, que muchas veces por solo hacer que la gente esté bien dentro de las iglesias, pues no se tocan, y a veces solo queremos una palabra motivacional que te diga todo va a estar bien, mira, sé alegre, sé feliz, sé esto, sé lo otro, pero tenemos que ir también a los puntos más importantes, y como lo decís, ya mucho de lo que está sucediendo ya está en la palabra. No podemos agregar algo o inventarnos algo que no está ahí. Exactamente. Y a las personas que nos están viendo también, pues primeramente Dios, este programa pues está saliendo en determinado mes, ¿verdad? Más o menos en el mes de agosto se celebra, ahí sí que a la palabra de Dios pues se le da esa importancia durante el mes. Pero de verdad deberíamos cada mes, cada día, cada semana nosotros tratar la manera de saber que la palabra de Dios ahí está, para que nosotros la podamos escudriñar, la podamos leer, la podamos atesorar en nuestro corazón. Pero en el mes de agosto pues es un poco propicio, y por eso también nosotros estamos hablando de esto en este programa en específico, para que nosotros sepamos qué es aquello que la palabra de Dios nos trae y por qué es importante. Por ejemplo, una de las cosas es que es fuente de vida para nosotros. ¿Por qué podría ser la palabra de Dios ser fuente de vida? Bueno, fuente de vida porque como dice en Juan 5, versículo 24, que hemos pasado de muerte a vida. O sea, fuente de vida porque en lo espiritual estábamos en un tiempo en oscuridad. Por eso Jesús en Juan 8:32 dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. O sea, que la verdad es la palabra. Y Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algo que comentabas, Vides, que es muy interesante y que hablabas al respecto de agosto como el mes de la Biblia. El mes pasado, en junio, entre comillas, se estaba celebrando lo que era el mes del orgullo LGBTQ+, ¿verdad? Y yo digo que si para ellos, entre comillas, ese mes es un mes de orgullo, ¿cuánto más para el cristiano la Biblia tiene que ser el orgullo, ¿verdad? Y celebrarla y darla a conocer, porque es lo mejor que podemos tener en nuestras manos. Sí, exacto, como bien lo mencionan, allá afuera en el mundo pues se celebran diferentes festividades. Me recuerdo que hace años pues comenzó esas festividades como un día, después a una semana y después a un mes. Y hablabas algo muy importante, porque si es algo bueno para nosotros como cristianos no lo podemos celebrar todos los días, pero a veces a nosotros como que se nos olvida esa parte, de que como que tenemos un manual el cual nos puede servir a nosotros en cualquier momento que nosotros nos encontremos, como decía, mal, encontrar esa fuente de que nosotros, acordémonos de que nosotros acá espiritualmente a veces andamos sedientos, necesitamos algo que refresque nuestra vida y que como les digo, que nos sacie. Pero ¿qué es lo que hace muchas veces el mundo? Trata de ofrecernos otras fuentes que lamentablemente no nos van a saciar, y ahí se queda. Pero la Biblia es aquello que nos sacia, nos refresca constantemente, nos da vida. Pero no tenemos que olvidarle y decir, ahorita me acordé de la Biblia. Exactamente, y la palabra de Dios, así como también nos trae vida y la palabra del Señor se queda en nosotros, también la palabra del Señor nos sirve para guiarnos y para corregirnos. Y esto tal vez es una de las cosas que podría ser una de las explicaciones, porque a veces no somos tan dados, por decirlo así, a ir corriendo, por ejemplo, a revisar la Biblia en cualquier dificultad,
porque sabemos nosotros que hay cosas que ahí en la Biblia nos lo enseñan, que van a ir en contra de nuestros deseos o nuestra voluntad. Por eso es que es bien importante decir que la palabra de Dios es la que nos guía a nosotros y nos va corrigiendo día a día y que nos va enseñando a ser mejores personas conforme el caminar del tiempo, ¿verdad? Así es. Algo que es bien interesante también es que en Jeremías 9, versículo 23 al 24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino alabes en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme. O sea, la gente a veces se enorgullece esto y lo otro de que tengo mucho dinero, como por ejemplo un George Soros, ¿va? Que es un multimillonario, un Bill Gates, por ejemplo, o mucha gente a veces se enorgullece de cargar plasmado un tatuaje en alguna parte del cuerpo y lo carga visible, ¿verdad? Y hay muchas veces que nosotros, o muchas personas a veces esconden la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero decir algo que en Esdras 7, versículo 10 está, y algo que decías ahorita, que a veces acudir a la Biblia, tal vez no frecuentemente, no que a veces se hace periódicamente o tal vez casi nunca. O solamente cuando se está, por ejemplo, predicando la palabra en una iglesia y vienen las personas y les dicen que tienen que buscar un texto bíblico. Ajá. Es el único momento en donde tenemos esa interacción con la palabra, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en Esdras 7, versículo 10, Esdras era un sacerdote y dice: y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarle a los israelitas. 3 puntos importantes hay aquí. Que Esdras primero dice que estudiaba la ley, la palabra, luego la ponía en práctica y luego la daba a conocer. O sea, es algo bien importante y es algo que hoy en día se ha perdido, y no lo voy a generalizar, pero sí se ha perdido eso. Hoy en día como que está todo en su mayoría al revés. Primero se enseña, no se practica y menos se estudia la ley, ¿verdad? No se pasa tiempo. Yo creo que se tiene que pasar tiempo a diario en la palabra de Dios. Ajá. Sí, algo ahorita que casualmente, no sé si te recordás, estábamos viendo ahorita en estos días en Consejería Bíblica, nos hablaban en la licenciatura teológica de que la consejería bíblica no se refiere a las experiencias que nosotros muchas veces podemos tener, sino que la solución que nosotros debemos de dar debe estar apegado a la Biblia, porque con experiencias yo les puedo decir un montón de cosas, les puedo corregir, les puedo indicar, pero al final del día es con base a lo que a mí me ha sucedido. Pero recordemos de que, como decía, la palabra del Señor es atemporal. Así como fue aplicada hace más de 2000 años, hace 100 años, puede ser aplicada el día de hoy y va a seguir vigente el día de mañana. Pero muchas veces, como decís, se nos olvida. Queremos guiar a otros sin nosotros conocer. Queremos nosotros decirle: mira, este es el camino, y nunca lo hemos caminado, valga la redundancia. Pero eso es lo que está sucediendo, y tener razón en ese punto, exacto. Y yo creo que si las personas acá pues están comentando, yo creo que la palabra del Señor nos debe ayudar a que nosotros pues crezcamos en la fe, que pueda fortalecer nuestra fe. Ahí en Romanos, en su capítulo 10 y versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de saber bien que la palabra del Señor va a ayudar a que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios, por ejemplo, o conocemos a Dios si no leemos su palabra? Entonces es bien importante que nosotros vengamos y si no lo hacemos, apartemos un tiempo. Por ejemplo, yo le pregunto ahorita a Kobe, ¿verdad? Con lo que les contaba el testimonio de cómo yo lo he tratado a él. ¿Cuánto tiempo comenzaste a leer vos la Biblia? Cuando empezaste con ese interés, con esa sed, con esas ganas de venir y ponerte a leer la palabra. Bueno, tal vez no te podría decir un tiempo específico, pero sí trataba la manera de leerla a diario, y lo hago todavía. Por ejemplo, cuando yo comencé en el camino del Señor, siempre la Biblia, aún cuando iba a estudiar, yo me la llevaba. Yo me la llevaba, a veces ni salía a recreo, y ese tiempo de recreo yo dedicaba tiempo a la lectura. Por ejemplo, yo tengo un tiempo a diario de leer un proverbio a diario. Hoy es 26 de julio, hoy leí el capítulo 26, mañana 27. Cuando se termina el mes, yo vuelvo a leer proverbios. O sea que solo el libro proverbio lo leo 12 veces al año. Y el resto de los libros. Yo creo que es una de las formas como uno también puede motivar,
y es una forma de disciplinar para poder tener uno a diario un tiempo en la palabra de Dios. Y que estamos hablando de que cuando lo hacías, así, siendo sincero, como molestabas al inicio, ¿verdad? Estabas patojo, eras joven, pues, o sea, estás todavía joven, pero hablando de tiempo, acababas de conocer a Dios, a Cristo, y yo creo que muchas de las personas que han conocido a Cristo y han nacido de nuevo, pues tienen como ese anhelo pero hasta el día de hoy lo mantenés. Y eso, gracias a Dios, gracias a Dios, y eso es de tenerlo, ¿verdad?, en consideración, que nosotros, pues, la palabra del Señor, pues, debe estar siempre en toda nuestra vida como cristianos, hasta el día que partamos o Cristo vuelva, ¿verdad? Nosotros debemos de estudiarla, escudriñarla, y como lo está contando como testimonio Kobe, porque yo te he visto hacer. Entonces, digo yo, es también un ejemplo y nos ayuda. Cuando usted a veces ha visto a personas que van en un bus y llevan la Biblia y la van leyendo, eso también lo motiva a uno. Sí, eso porque hay personas de que uno mira y lleva otros libros y digo yo, bueno, qué bonita es la forma, porque al menos yo no me considero tan de leer. La verdad, tengo que hacerlo, pero sí leo la Biblia. Pero yo admiro así como a un Kobe, a otra persona que viene y puede llevar la Biblia, puede llevar otro libro y puede en ese tiempo irse dedicando y tener ese tiempo exclusivo. Como dice Kobe, es la disciplina que se debe formar en uno para leerla. Pero yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que te llevó, como bien decías, tenés un testimonio en el mundo y ya cuando veniste a los pies del Señor, pero qué te hizo hacer eso? Yo quiero estudiar la Biblia por esto. ¿Qué fue lo que sentiste en tu corazón para que las personas puedan entender? Ahí esa porque parte. Hay muchos cristianos que yo estoy enamorado del Señor, pero les preguntamos si no ha leído la Biblia de página a página una vez. Entonces, ¿qué fue eso que te llevó a decir, bueno, quiero aprender más del Señor? Sí, bueno, yo no era tal vez tenía un hábito en la lectura anteriormente, antes de venir al Señor. Pues yo creo que la clave aquí y todo es que fue el Espíritu de Dios ya morando en mi persona, que me motivó a estar tiempo en la palabra. Y muchas veces alguien puede decir, es que yo siento leer, pero cuando siento pasa el tiempo y ya no lo hago. O sea, todos a veces Dios, como dice Filipenses 2:13, que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, creo que el Espíritu de Dios comenzó a motivarme a pasar tiempo en la palabra de Dios, y cuando uno lo hace y ya no se toma como una carga, así como que como algo aburrido. Sí, es que lo tengo que hacer, pero no, sino que a veces estoy trabajando yo y espero un tiempito y rápido agarro la Biblia o algo, y tengo que tener tiempo. Aún antes de irme yo a trabajar, yo tengo que ya haber pasado tiempo en la palabra de Dios. O sea, desde que yo me levanto, normalmente, ¡pim! La Biblia. Tengo que leer la Biblia, o sea, ya se forma eso. Se forma el hábito. Exactamente. Entonces, como les decimos, es como para contar nuestros testimonios, ¿verdad? Ir hablando, y yo lo puedo contar en esa parte. Sí, la palabra del Señor ha traído a nuestras vidas la esperanza. Nos ha fortalecido, nos ha dado vida, nos ha ahí sí que ayudado a seguir adelante, nos ha permitido que cada uno de nosotros pues podamos ir creciendo. Yo sé que no somos perfectos, porque pues nadie es perfecto al final de cuentas, pero una de las cosas que sí es bien interesante es cómo la palabra del Señor sí le va dando a uno esa instrucción y va generando en vos esa esperanza, que tengamos esa esperanza. En Romanos, en su capítulo 15 y versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, gracias a Dios, nosotros a través de la palabra, pues también vamos a tener una esperanza para nuestras vidas. Entonces, todo esto viene ahí sí que a contrarrestar lo que Kobe decía al inicio. Decía, bueno, puede estar el día soleado, pero hay una oscuridad que está rodeando el mundo, pero nosotros tenemos esperanza al final del día, y en la mañana y en la tarde y todo el tiempo. Entonces, eso es lo importante que queremos nosotros dejar en este programa el día de hoy de Aviva el Podcast, que la palabra del Señor es importante en nuestras vidas. Sí, así ¿verdad? Sí, también otro punto que es bastante importante, y que era lo que estábamos platicando anterior, es que también la palabra del Señor transforma.
viene a transformar nuestro pensamiento, viene a quitarnos muchas veces esas vendas o esa oscuridad, porque nosotros podemos decir, yo miro, yo estoy viendo porque los estoy viendo, pero espiritualmente sabemos de que hay un ambiente que nos está atando, y entonces conforme uno se va adentrando en la palabra, se va cayendo como que muchas vendas que uno decía, bueno, estaba equivocado. ¿No te ha pasado o te pasaba eso cuando ibas leyendo? Es cierto, la verdad que es la realidad. En Romanos 12, versículo 2 dice que habla al respecto de que no nos conformemos a este siglo, o sea, no está hablando de algo como de 100 años, sino este tipo de vida. El presente, lo que estamos viviendo. Y dice, sino renovados en nuestra mente. Y cuando habla de nuestra mente, está hablando de nuestra forma de pensar. El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Antes teníamos una percepción o algo en cuanto a esto. Ahora cuando estamos en el Señor ya vemos las cosas completamente diferentes. Entonces es porque cuando uno pasa tiempo en la palabra de Dios, uno va viendo y ve que esto es bueno y esto es malo. Entonces uno ya comienza a hacer una distinción entre lo que es correcto y lo que no lo es. Sí, ahí en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es eso, porque como decías, conforme uno más va profundizando lo que el Señor quiere para nosotros, va uno cambiando la manera de cómo el Señor quiere trabajar en uno también, porque a veces uno puede decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué solo a mí me sucede? Pero muchas veces no entendemos de que hay algo en nosotros que está haciendo el impedimento para que el Señor termine de perfeccionar para lo que Él nos ha llamado. Así es. Y entonces yo creo que la palabra del Señor nos trae a nosotros muchas bendiciones, y como lo decíamos, no solamente debemos de atesorarlo durante un determinado tiempo, o no solo al inicio de un servicio cuando se lee, o en una prédica cuando lo escuchamos, sino que debemos de tener esa intención de conocer un poco más la palabra del Señor, para que podamos, como hijos de Dios, pues conocer a nuestro Padre y conocer la esperanza que nosotros pues poseemos, las promesas que en ella podemos encontrar. Yo sé que Dios es maravilloso, y por algo nos dejó la palabra del Señor, y si no estoy mal, y creo yo que no ha cambiado, este es uno de los libros más vendidos en toda la historia, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Por la relevancia que tiene. Muchas veces hemos visto nosotros, o yo he visto videos de lugares en donde es prohibido que la vendan, por ejemplo, y la llevan entre sacos de harina, la llevan hasta entre el pan cocinado, meten a veces las Biblias, o le cambian las pastas, o le cambian las pastas para que parezca otro libro, y uno dice, bueno, la bendición que tengo, bueno, la tenemos en el teléfono, por ejemplo. Sí, nosotros podemos decir, bueno, yo tengo una Biblia, tenemos hasta 10. Tenemos hasta 10, 15 Biblias, una de estudio, una de colores, y así podemos mencionar. Pero pregúntese cuántas veces la hemos leído. Exacto, si las 10 veces las hemos leído, ahí falta. Y yo creo que el día de hoy vamos a aprovechar también para hablar un poquito de algunas curiosidades bíblicas, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo algunas cosas, y pues aprovechando que aquí está Kobe, ¿verdad? La vamos a ir hablando con él. Primero, podrías, si vos sabes o nos puedes explicar por qué se divide en capítulos y versículos. ¿Por qué está hecha esa división entre capítulos y versículos? Ok, sí, la Biblia como la conocemos hoy en día no era antes. Así como es ahora. Como es ahora. Porque, por ejemplo, antes la Biblia no tenía las divisiones de capítulos ni versículos. Esto se fue dando con el tiempo hasta 1551 a 1554 aproximadamente, por dos eruditos que fueron los que llevaron a cabo la división de la Biblia en capítulos y versículos. O sea que la Biblia hebrea, o como lo tienen los judíos, no está así. No tiene división. Por ejemplo, también otro, lo voy a poner, pero no es el centro de todo esto. Por ejemplo, es el Corán de los musulmanes. El Corán de los musulmanes no tiene división de libros, solamente de capítulos y versículos, que se llama la Surah.
con H al final, la Sorá, que es una división de capítulos y versículos. Pero la Biblia hasta 1551, 1554 fue el periodo que se llevó para hacer división de capítulos y versículos. Sí, yo creo que eso ha ayudado bastante, aunque incluso en estos tiempos, lamentablemente, lo tenemos que decir, a las nuevas generaciones se les dificulta, a muchos hermanos dentro de la iglesia se les dificulta por la falta de práctica de la Biblia. Muchas veces no saben cómo ubicar para qué tiene los capítulos, por qué los versículos. Y todo va cambiando, porque recuerdo yo que una de las cosas que nosotros nos ponían a hacer cuando estábamos en el grupo de los niños o de los jóvenes, había un juego bíblico que se llamaba esgrima bíblico, buscando perlas, o seguir la lectura, que si no estoy mal, y me recuerdo yo que era algo así de ver a todos los de la generación de nosotros, por decirlo así, con nuestra Biblia física e ir buscando el libro, luego un capítulo, y luego el versículo, y el para la rapidez, ¿verdad? Y son cosas que ahora es muy difícil ver, hasta en una actividad cristiana ver algo así. A veces hasta la aplicación del teléfono les cuesta buscarlo, porque es un poco más difícil, pero sí está muy interesante esto, cómo es que anteriormente, imagínense, cómo sería decir, por ejemplo, una prédica si no tuviéramos los capítulos y los versículos, cómo sería decir, vayan a la Biblia al capítulo 10, por ejemplo, de Salmos, y en su versículo 5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sería mucho más difícil. Yo creo que esto nos ayudó a poder buscar más rápidamente dentro de la palabra, o sea, es mucho mejor, ¿verdad? La otra cosa que quiero preguntarle a Kobe acá es, ¿por qué los hebreos únicamente tienen menos libros que la Biblia? Que la que nosotros tenemos. Los hebreos únicamente tienen lo que es el Antiguo Testamento. Ellos no contienen el Nuevo Testamento, porque para ellos, para el judío, ellos esperan aún al Mesías. Entonces ellos únicamente tienen los libros del Antiguo Testamento. Pero los judíos o la Biblia hebrea contiene los mismos libros, pero no, la misma cantidad, creo yo, pero no la misma división que la que nosotros tenemos. Sí. Por ejemplo, ellos tienen 22 y el Antiguo Testamento que nosotros usamos en nuestra Biblia tiene 39 libros. Aquí parece como que hay un pleito o algo, una contradicción. ¿Por qué ¿Por qué? Bueno, aunque los hebreos contienen 22, es porque el libro por ejemplo, el Pentateuco, que fue escrito por Moisés, que es Génesis, Deuteronomio, Levítico, Número y Éxodo, son los 5 libros, forman un solo tomo. Primera de Reyes y Segunda de Reyes, otro tomo. Primera y Segunda Samuel, y así. Entonces, haciéndolo así, forman lo que es 22, pero son los mismos 39 libros que contenemos en lo que cambia las divisiones nada más, como las conocemos nosotros. Y hablando siempre de ese tema, porque en algunas tiene más libros y en otras menos. Bueno, la Biblia que nosotros usamos contiene 66 libros. Hay otras Biblias que se puede decir contienen 72 libros, 73 aproximadamente, pero estos libros se les llama apócrifos o deuterocanónicos porque fueron escritas en un tiempo después en lo que la Biblia se le llama como el siglo del silencio, de los 400 años que hubo de silencio, que se cerró el canon del Antiguo Testamento hasta que apareció Juan el Bautista. Entonces ellos contienen más libros, pero estos libros hay una grande contradicción. Por ejemplo, en el libro está el libro de Primera, Segunda Macabeos, Tobías, Sirácides, Eclesiásticos, Sabiduría. Ellos, por ejemplo, en el libro de Tobías 12, versículo 9, enseña de que a través de la limosna se puede obtener la salvación. Tobías 6 habla de que puede la persona viva tener contacto o comunicación con los muertos. Cuando uno ve el resto de los libros de la Biblia, contradice completamente eso. Entonces, por eso es que no se puede tomar
como libros canónicos. Sí, yo siento, esos libros a veces ha habido mucha discrepancia entre, porque nos incluyen regularmente estos libros que están fuera, pues solo son como un aporte netamente histórico, netamente de contexto, porque no es que marque o registre algo en específico de estos libros, sino que ayudaron como a dar el sentido a otros libros, pero no necesariamente tienen que estar incluidos en la Biblia. Está la Biblia católica que sí los incluye, algunos también, pero como les digo, no es que nos quiten o alteren la palabra del Señor. Yo lo que creo que es bien importante que digamos ahorita con todo esto es, por ejemplo, acá, y es la siguiente: hay muchas personas que no creen en Dios, por ejemplo, lo dicen, la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces te pregunto, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Sí. Sin duda, la verdad que sí. No, para uno no es de titubear, porque uno cree que la Biblia contiene registros científicos y muchas cosas que hoy en día se ha comprobado de que muchas cosas que la Biblia ya decía, lo están descubriendo. Por ejemplo, en Isaías 40, verso 21 y 22 dice: no lo sabían, nunca han oído desde el principio, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hasta 1510 aproximadamente, Copérnico y Galileo Galilei descubrieron que de la circunferencia del planeta Tierra. En Job capítulo 26, versículo 7, habla de que la tierra se suspende sobre la nada. Lamentablemente nosotros en primaria se nos enseñó que la tierra estaba debajo de Carlos Atlas o de una tortuga. O el terraplanista. Ajá. Cuando ya en Job 26:7 se hablaba de que la tierra estaba suspendida sobre la nada, y se ha descubierto y se ve que la tierra se suspende sobre la nada. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Lo que pasa es que mucha gente a veces no quiere aceptar eso por varias razones. Unos dicen no creo en la Biblia únicamente porque no les conviene creer. Sí, eso es. Ajá, porque a veces es que si creo en la Biblia ya no voy a hacer lo que hago. Exactamente. Ajá, entonces no hay transformación del todo. No, pero la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, y para terminar esta parte de las curiosidades, ¿es la Biblia profética o contiene palabras proféticas? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice que tenemos la palabra profética más segura. Dice más segura. Y es más segura que cualquier invento que el ser humano hoy en día puede decir, porque hoy en día lamentablemente se está usando un término que está ajeno a la Biblia en cuanto a Dios me reveló, o Dios me habló, o Dios me habló, o dice el Señor. Ajá. Yo creo que esto no se encuentra ni en la primera ni en la segunda carta de Kobe, ¿va? Ajá. Esto ya es algo antibíblico, o la tercera de Luis. Ajá. Esto ya es algo que es algo antibíblico. Digo esto porque cuando uno ve, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, se cerró en Apocalipsis capítulo 22, cuando dice que nadie puede añadirle ni puede quitarle. Entonces ya la Biblia está completa. Si yo vengo y digo, es que Dios me reveló o Dios me dijo, entonces yo tengo que ponerle después de Apocalipsis primera y segunda de Kobe, porque la Biblia está incompleta, ¿verdad? Y con esto quiero cerrar en cuanto a ello, y se me vino ahorita a la mente en el libro de Judas. En el libro de Judas, por ejemplo, en el versículo 3 dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. O sea, la fe está hablando aquí a la palabra, una vez. O sea, esto fue dado una vez, y ya nadie puede decir hoy en día, Dios me dio una nueva revelación. En una ocasión estaba leyendo un libro de una mujer que se llama Ana Méndez, que sacó un libro que se llama Una nueva revelación del Apocalipsis. Y ella cuenta que ella tuvo las mismas experiencias de Pablo, de Juan, que estuvo en la isla de Patmos y que fue llevada al tercer cielo y que allá se le dieron un montón de cosas. Solo que ahora en una mujer. Y por eso le puso una nueva revelación del Apocalipsis, porque a Juan le dio una parte y ella le dio la otra siguiente parte. Entonces ya cuando vemos esto a la luz de la Biblia, ya esto es algo ajeno.
No, hay que tener mucho cuidado. Sí, la verdad es que decías algo muy importante, y en estos días yo estaba viendo a alguien de que se dedica a estudiar la Biblia y dice que un licenciado, un maestro que le decía, si usted va a dar una palabra, diga dónde y en qué versículo aparece. Si el Señor le está revelando, diga capítulo, versículo. Capítulo y versículo. Sí. ¿Por qué? Porque no podemos dar nada fuera de la Biblia. Porque aquí está lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Punto. Exactamente. Bueno, y yo sé que esto es bastante interesante ya para hablar bastante, pero ya el día de hoy pues estamos casi terminando ya el tiempo de este bonito programa. Yo quisiera dejarle el tiempo, por favor, a Kobe, que pueda, no sé si saludar o dejar un mensaje final a las personas que estuvieron conectadas, y para que también puedan motivarse a leer la palabra del Señor. Sí, gracias, Vides. Ya para, como en conclusión en lo personal, todos lo sabemos, que no hay algo mejor que estar cerca de Dios. Y yo creo que este es el manual que todos nosotros debemos de tener día a día. En Job capítulo 23, versículo 12, Job dijo que él deseaba aún más que la comida, la palabra del Señor. Y concluyo con el Salmo 73, verso 28, que lo dije anteriormente, y que David dijo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo mejor. Yo los motivo, aquellos que ya son hijos e hijas de Dios, que se acerquen cada día más al Señor, que tengan más tiempo en la palabra y se darán cuenta de que todo lo tenemos con el Señor. Y aquellos que aún todavía no han conocido al Señor, o a veces podemos tener el título de una denominación, pero tal vez no se ha nacido de nuevo, o de una religión, los motivos que lo hagan, que es lo mejor que puede haber en la vida del ser humano, y acerquémonos a Dios cada día más, que yo creo que estos tiempos que vivimos hoy en día es algo más que nos está dando otra señal de decirnos, estás a tiempo. Estás a tiempo. No, bueno, muchas gracias, Kobe. Nosotros cariñosamente ya de años le decimos Kobe, él es Byron, pero gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de que esta sea la primera y esperamos de que en otras ocasiones, oportunidades, pues se pueda dar. La verdad es que uno nunca va a terminar de conocer la Biblia, por más de que... ¿Cuántas veces has leído la Biblia de pasta a pasta? Unas dos, porque nunca es tarde tampoco para comenzar a leer la palabra del Señor, y máxime en estos tiempos tan necesarios. Máxime cuando, yo siempre lo estoy diciendo ahora, a la iglesia se le están olvidando muchas cosas, incluso buscar de Dios, incluso cómo buscar la palabra del Señor. Entonces esperamos de que este tema haya llegado a tu vida, haya puesto esa semilla y decir, sí quiero comenzar a aprender más de la palabra del Señor, y no solo ve al mes de agosto porque es el mes de la Biblia, no, todos los días tiene que ser esa importante la Biblia en nuestras vidas, y esperamos de que este programa haya ayudado a tu crecimiento espiritual. Agradecemos a nuestro patrocinador Marpensa TV, ahí ustedes pueden ir a marpensatv.com y estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el deporte nacional y en esta nueva temporada de Pecho Amarillo, así que ahí vas a estar informándote de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias Luis, muchas gracias a el equipo de Live Studios por estar ahí. Ya vamos cerca de 19 episodios, muchas gracias por ese apoyo, y esperamos de que venga llegar al 100 y llegar al 1000. Muchas gracias, y la verdad es que esperamos que haya sido de mucha bendición este episodio, y recuerda, esto fue ¡Aviva el Podcast!